Bueno, a pesar de estos contratiempos, muchas gracias a todos los que están presentes. Desde ya le agradecemos a Sebastián por contar con su presencia. Esta es una nueva reunión de las que hemos organizado desde la Comtec, de la Asociación Geológica, sobre diversos temas relacionados a tectónica y a geología estructural. Hoy tenemos el agrado de contar con, la presencia y la disertación de Sebastián Oriolo, quien nos hablará un poco sobre la aplicación de la petrotectónica y, su influencia con las nuevas tecnologías y los nuevos datos geocronológicos y la combinación de esas dos ramas, de la geología básica hasta la geología de geocronología en el estudio del basamento en general y en el estudio de los procesos deformacionales. En general, para todos aquellos que no lo conozcan, Sebastián es egresado de la Universidad de Buenos Aires, hizo el doctorado en Alemania, por el cual en la Universidad de Göttingen, ahí recibió en el 2016 una condecoración por la mejor tesis doctoral de ese año en esa universidad, y su línea de investigación desde su doctorado en adelante ha sido direccionada siempre en el estudio petrológico, estructural y geotectónico, con implicancias en la aplicación de la geocronología en el estudio del basamento. Ha desarrollado numerosos trabajos en lo que es el basamento de los Andes norpatagónicos, en las sierras pampeanas y en Uruguay, en los terrenos o bloques cratónicos, en donde ha desarrollado su tesis doctoral en la faja de cizalla de Sarandí del Cid. En general, bueno, Sebastián en los últimos 10 años ha generado innumerables cantidades de trabajos publicados directamente relacionados a la aplicación de la geología estructural, la tectónica y la geocronología, y su línea directamente de trabajo está vinculada al entendimiento de los orógenos prepaleozoicos y paleozoicos y, dilucidar un poco el entendimiento de la configuración del Gondwana occidental en esos tiempos. Ya, Seba, muchas gracias por tomarte el tiempo de presentar esta charla. Sabemos que estas condiciones actuales son complicadas para todos, así que desde la comisión te agradecemos a todos los presentes, y luego de la charla podrán hacer sus comentarios a través del chat. Así que muchas gracias, Seba. Te doy la palabra. Bueno, en primer lugar agradecerles a la gente de la Comtec por haberme tenido en cuenta y haberme invitado para esta charla. Bueno, y agradezco a todos los presentes por tener el interés de participar. Bueno, si quieren, empiezo a comparto pantalla. ¿Sí? Dale, Seba. Se te escucha perfecto. Bueno, buenísimo. Uy, esperen que... Vamos a ver. Al principio. Bueno. Un poco la idea de esta charla, más que yo les cuente algunas cosas, es que se lleven algunas preguntas. No les voy a dar respuesta a nada. Lo que sí es contarles un poco la idea y algunas de las cosas que vamos a charlar acá. Surgió hace algunos años y, bueno, algunas cosas después, hace un par de años publicamos un trabajo vinculado a esta cuestión puntual, pero surgió casi como surgió primero como un juego y después casi como una necesidad de entender desde la geología estructural, desde la tectónica, y obviamente cuando uno trabaja en un contexto regional, uno necesita siempre ponerle una edad a las cosas, tratar de entender un poco la geología isotópica y la geocronología. Y yo personalmente me encontré con un obstáculo que era que es como que falta algo en el medio entre la geología estructural y la geología isotópica. Creo que los petrólogos eso lo tienen un poquito más claro, están un poquito más parados en el medio, pero entre la geología estructural y la geología isotópica hay un poco un abismo. O sea, los estructuralistas y la gente que trabaja por ahí en geología regional, como muchos de nosotros, muchas veces
digamos, el detalle fino de los isótopos nos queda un poco lejos. Y para la gente que trabaja en geocronología y en geología isotópica como disciplina específica, muchas veces la geología estructural también es un poco lejana en sus procesos y en sus interpretaciones. Y un poco tratando un poco, como dice acá el título de la charla, tratando de unir lo que quiero que veamos y que charlamos un poco es como desandar y desanudar algunos conceptos básicos de la geología isotópica, ver qué información realmente nos brindan, y sobre todo tener una mirada crítica, porque eso es lo que yo supongo que muchos de los que están acá, de hecho me gustaría saber si alguno de los que está acá, alguna vez tuvo el problema de datos, por ejemplo, de campo, datos estructurales, y los tiene que meter sobre datos de edades, muchas veces que ni siquiera son de uno, entonces uno tampoco tiene mucho control de dónde están sacados, y es difícil, porque es muy difícil muchas veces si uno no tiene un conocimiento cabal de los sistemas isotópicos, entender, ¿sí? Qué me dicen y entonces cómo meto yo mis datos de campo. Así que la idea es un poco desandar algunos principios y fundamentos básicos de la geología isotópica y ver que es una herramienta extremadamente poderosa, es fundamental y en las geociencias llegaron para quedarse, además está decirlo, pero que como todos tiene también sus limitaciones y siempre hay una interpretación intrínseca. Y eso es lo que uno tiene que tener claro. Y de la misma manera, todo hay que mirarlo con la lente de la geología regional y en algunas de las cosas que vamos a ver, en particular de la geología estructural. El eje de la charla lo voy a centrar en rocas deformadas, ¿sí? Particularmente en condiciones dúctiles, o sea, milonitas y en zonas de cizalla. ¿Y por qué? La geocronología, como todos sabemos, se aplica en cualquier tipo de rocas, en cualquier contexto. Sin desmerecer a los petrólogos ignios, la interpretación muchas veces en una roca volcánica o en una roca plutónica es un poquito más simple, en términos de que uno la piensa más en términos de una edad de cristalización, siempre puede haber herencia, protolitos y demás, pero es una interpretación un poquito más lineal. Cuando nos vamos ya al campo del metamorfismo, en el campo, por ejemplo, del metamorfismo regional, ya ahí la cosa se empieza a poner un poco más complicada, porque bueno, empezamos a tener problemas de desequilibrio, reacciones, condiciones de tipo metamórfico, retrogradaciones posteriores, etc. Pero en particular, las rocas deformadas y las milonitas, en zonas de cizallas dúctiles, además de tener todas las problemáticas que mencionamos antes, no las problemáticas, digamos, las variables que mencionamos antes, tiene encima la deformación. Y la deformación muchas veces trae fluidos. Y eso hace que el sistema sea, por lo general, bastante complejo. Y muchas veces, por sobre los problemas que tenemos por las condiciones regionales de presión y temperatura, encima tenemos la deformación y tenemos fluidos. Y por eso me voy a centrar en las rocas deformadas como eje de la charla. Sí me van a ver que hay muchas de las cosas que vamos a charlar que son válidas, no solo para las rocas con metamorfismo regional, sino también para rocas ígneas, ¿sí? Vamos a charlar algunas cuestiones que en realidad son válidas para todos los sistemas isotópicos. Y si bien a mí no me gusta meterme mucho en cuestiones así de detalle de la nomenclatura ni demás, pero creo que es importante tener algunos términos claros porque, sobre todo pensando en que van a ver que son términos que se van a empezar a cruzar en la literatura, uno los ve todo el tiempo, y muchas veces no queda claro qué es una cosa y qué es la otra. Yo personalmente soy la idea de que en realidad van a ver que están muy solapados estos términos, pero vamos a poner un ejemplo concreto. ¿Sí? Fíjense acá, hay una foto de unas bonitas migmatitas, ¿sí? Y si uno lo piensa, ¿sí? estas tres disciplinas, ¿sí? Que uno llama la petrocronología, la termocronología y la geocronología, difieren conceptualmente en dónde está su lente, por así decirlo. ¿Sí? La petrocronología, por ejemplo, le interesará buscar, ¿sí? o poner una edad a ciertas reacciones asociadas a, por ejemplo, este proceso de anatexis o un metamorfismo de alto grado asociado. Por ejemplo, yo tengo monacitas, por ejemplo, podría analizar alguna reacción puntual que me genere monacita, que favorezca la cristalización de monacita, podría obtener una edad
de ese evento en función de su relación con el pulso de anatexis o de metamorfismo anatogrado. En cambio, a la termocronología lo que le va a interesar es ver las tasas, por ejemplo, en las que ocurren los procesos. Entonces, por ejemplo, la termocronología se enfocaría en pensar a qué tasas se enfrían, ¿sí? A qué tasas se suman estas mimatitas. Mientras que la geocronología lo que va a buscar es ponerle una cota, ponerle una edad a estas mimatitas. Por ejemplo, la edad de cristalización de estos leucosomas, ¿sí? Pero van a ver que estas disciplinas y ¿cómo lo podemos llamar? Estos campos en realidad se solapan entre sí, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno de los conceptos que prima en la geología isotópica es el concepto de temperatura de cierre. Y en definitiva, todos los sistemas isotópicos tienen una temperatura de cierre asociada. Entonces, por ejemplo, uno suele pensar que el silicón es una edad de cristalización, pero bueno, en realidad también está la termocronología, porque tiene una temperatura de cierre lo suficientemente elevada para considerarla como una edad de cristalización para un granito que va a cristalizar obviamente a una temperatura muy por debajo de esa temperatura de cierre del silicón. Entonces, en definitiva, fíjense cómo vemos que todos estos sistemas, de alguna forma, están relacionados a la termocronología y por lo tanto la termocronología también está relacionada con la petrocronología y también está relacionada con la geocronología, ¿sí? No son campos tan distintos. Acá esto simplemente como para que tengan, ¿sí? Son los valores sacados de la literatura clásica, cubriendo mayormente el espectro de, pensándolo en términos de deformación, el campo de la deformación dúctil, ¿sí? Por, digamos, condiciones por debajo, en términos de profundidad, de lo que sería la transición frágil dúctil, ¿sí? por arriba de los 300 grados, o metamorfismo, digamos, de bajo a alto grado. Ahora bien, si bien yo me voy a centrar en condiciones de metamorfismo de bajo a alto grado, después al final vamos a hacer unas pequeñas consideraciones de geo y termocronología vinculado a deformación frágil y a rocas sedimentarias. Pero lo que me interesa de esto es pensar que, en general, uno cuando trabaja con cualquiera de estos sistemas, siempre piensa en una temperatura de cierre como un valor. Entonces se dice, bueno, yo tengo una edad de una muscovita, temperatura de cierre es alrededor de los 400 grados, listo, pongo una cota de edad a esa temperatura. Ahora bien, la temperatura de cierre, ¿sí? es una definición que viene de un trabajo clásico de Dodson, de la década del 70, donde lo define, ¿sí? A partir de esta ecuación. Sin entrar en los detalles, ¿sí? Lo que tenemos son una serie de constantes, ¿sí? Tenemos la energía de activación, la constante de los gases, una constante que depende de la geometría y con la constante de decaimiento, una constante de difusión, el tamaño del cristal y la tasa de enfriamiento. Ahora bien, la constante de los gases es una constante, como el nombre lo indica, y eso no es ningún problema. Ahora bien, la energía de activación y el coeficiente de difusión son dos parámetros que se obtienen de forma experimental. Y lo que suele pasar es que en la mayoría de los sistemas hay muy pocos datos de estas calibraciones. Y en algunos casos hay datos que no son exactamente iguales. Eso ya nos pone un poco la alerta de decir, bueno, ojo que los sistemas con los que trabajamos tienen estos parámetros definidos, ¿sí? De una forma experimental. En muchos casos son, de hecho, valores bastante de hace ya varias décadas. La tercera constante, que es la que depende de la geometría, también va a variar, porque depende de si yo en mi modelo de difusión, ¿sí? Estoy considerando, por ejemplo, que mi cristal es una esfera, que mi cristal es un cilindro, que mi cristal es una lámina. Eso va a hacer que yo tenga una constante distinta, y la constante distinta va a tener asociado un valor distinto. Y acá, fíjense que lo que estamos asumiendo, sí que eso es como el concepto clásico de Dodson, es lo que se llama la difusión volumétrica. O sea, consideramos que la difusión de estos isótopos va a estar controlada esencialmente por la temperatura. Y de ahí que hablamos de esta temperatura de cierre. Pero además, también depende del tamaño del cristal, ¿sí? Y como todos sabemos, en cualquier roca que uno saque, por más homogéneo que sea el grano, en general vamos a tener una variación. Y dependiendo del tamaño del grano, esa temperatura de cierre va a ser ligeramente distinta. Y finalmente tenemos la tasa de enfriamiento, que eso tampoco es algo necesariamente constante, y que puede variar dependiendo del contexto en el que esté trabajando. Entonces vamos a verlo con un ejemplo concreto. ¿Sí? La muscovita es
quizás de los sistemas, ¿sí? Esto sería para el sistema potasio-argón, es uno de los métodos más conocidos. Quien haya trabajado en milanita seguramente o obtuvo edades en moscovita o trabajó con datos de la literatura de edades en moscovita. Extremadamente útil, muy común por las reacciones que ocurren del feldespato a muscovita, ¿sí? Ante la acción de fluidos. Pero fíjense que ya de base, si uno considera, solamente acá tienen sobre el eje Y, tienen la temperatura de cierre, y sobre el eje X la tasa de enfriamiento. Si uno considera, por ejemplo, tomemos las dos curvas azules, solamente la tasa de enfriamiento y el tamaño de grano, en un caso tenemos 100 micrones y en otro lado 500 micrones, fíjense que ya, dependiendo de dónde esté parado, tengo temperaturas de cierre bastante variables. Uno puede decir, bueno, obviamente que uno después puede empezar a acotar al rango y decir, bueno, si yo tengo mi roca y sé que estoy entre los 100 y los 200 micrones, puedo acotar un poco el rango. Pero fíjense que dependiendo de las tasas de enfriamiento y el tamaño de grano, la cosa cambia bastante. Pero además, acá está jugando otra variable, un rol importante. Y por eso tienen, fíjense, las curvas rojas versus las curvas azules. Para iguales tamaños de grano, para iguales tasas de enfriamiento, el valor de D, ese coeficiente de difusión, va a cambiar, en el caso de la moscovita, con la presión. Entonces fíjense que tengo un valor de 4 centímetros cuadrados por segundo para 10 kilobares y 20 para 5 kilobares. Y si bien muchas veces las diferencias no son totalmente significativas, fíjense que acá uno podría decir quizás unos 15, 20 grados de diferencia. Si uno empieza a sumar las variables que tienen asociadas, las distintas variables con las que uno va jugando, ya claramente lo que uno a priori podría decir es, bueno, más que hablar de una temperatura de cierre, uno en general debería considerar rangos, ¿sí?, de temperatura. Porque la cosa empieza a ser bastante variada. Tenemos el caso de la biotita. Mismo esquema, mismas variaciones por el tamaño de grano, mismas variaciones por la tasa de enfriamiento, pero en la biotita vemos también otra cuestión que está jugando un rol en el coeficiente de difusión, que es la composición, ¿sí? De acuerdo a los contenidos de Anita, el coeficiente de difusión varía, toma un valor u otro. Acá fíjense que las diferencias son incluso un poquito menores, pero de nuevo, fíjense que también juega un rol y empieza a generar una variabilidad en la temperatura de cierre que uno debería considerar cuando está trabajando con muestras nucleares. Entonces, ya sabemos que de base tenemos una serie de variables intrínsecas a la definición de temperatura de cierre, ¿sí?, que son ligeramente variables y que nos pueden introducir una variabilidad. Sobre eso tenemos otras variables como son la presión, como son la composición y la deformación, ¿sí? Este es un ejemplo de un trabajo de Igor Vila, de los Alpes, y Igor Vila es una de las personas que hace más tiempo insiste con esta cuestión de no considerar necesariamente la difusión como un problema de temperatura solamente, sino que hay un montón de otras variables. Y fíjense, de acá lo que tienen son dominios que acá están llamados como de 1, unos dominios de 2 que son milonitas, ¿sí? Y las edades de estos dominios de 1 que reflejan un evento de deformación previo, y son más viejas que las edades que tienen las zonas que fueron localmente afectadas, ¿sí?, por deformación, por cizallamiento. Entonces fíjense que en este caso, si uno no entiende bien el contexto estructural, microestructural, dependiendo de la escala, cuando uno realiza un muestreo, y por eso fíjense que importante es entender y hacer un mapeo estructural cuando uno saca una muestra, yo voy a perder un montón de esta información, porque lo que me está faltando a mí acá es entender el concepto de localización de la deformación. Si yo no entiendo que la deformación se está localizando cuando se generan estas fajas de 2, en realidad voy a perder información y voy a mostrar una cosa o mostrar la otra, o peor aún, mezclarla. Y no voy a tener un control verdadero de qué es en realidad lo que estoy obteniendo y cuál es el verdadero significado de mi muestra. Entonces, fíjense qué importante es entender el contexto estructural, ¿sí?, porque justamente la deformación va a generar variaciones. ¿Y de qué resultan esas variaciones? Bueno, mayormente de procesos de neocristalización o de recristalización, ¿sí? Como decíamos antes, típico caso de las micas, si yo tengo una milonita granítica, se retrograda el feldespato, reacciona y va a formar muscovita, que es lo que, por ejemplo, yo voy a poder datar cuando, por ejemplo, junte cristales que son micafílicos, por poner un ejemplo concreto.
pero la neo y la recristalización van a jugar un rol. Entonces fíjense que ya, además de considerar la temperatura, tengo que empezar a pensar, y sobre todo para el caso de las rocas deformadas, que puedo tener neoformación de minerales o recristalización de minerales que ya estaban en el protolito. Acá tienen otro ejemplo, esto es una monacita, ¿sí? Esto es de la zona de Cizalla de Rivera, en el basamento de Uruguay. La zona de Cizalla de Rivera es una clásica, una de las zonas más estudiadas de ahí del basamento de Uruguay. Tiene una edad brasiliana, son un proterozoico tardío, de Carano. Y su protolito son unos gneisses de alto grado del paleoproterozoico. Fíjense que las monacitas tienen la capacidad de registrar a partir de una zonación que es bastante compleja, no es lo que uno quizás está acostumbrado a ver cuando ve las típicas estructuras de manto y de núcleo. Acá fíjense que el patrón es bastante irregular, son como parches, y hay unas zonas un poquito más oscuras que tienen las edades paleoproterozoicas del protolito, mientras que las edades más jóvenes, en realidad, son las edades propias del cizallamiento. Esto es una particularidad también y una ventaja en realidad que tiene la monacita, que es que permite registrar eventos de diferentes condiciones de metamorfismo, cosa que por ejemplo en general el zircón va a estar más asociado mayormente a eventos de mayor grado. La monacita tiene una buena capacidad de registrar dentro de un espectro amplio y retiene la memoria de los eventos previos. Pero fíjense que tiene un patrón, ¿sí? muy irregular de zonación que está vinculado a este cizallamiento y que está íntimamente relacionado a que justamente está habiendo recristalización y neoformación de monacita durante este evento de cizallamiento. Y posiblemente por esta textura esto haya tenido alguna relación con la presencia de fluidos. Esta es una imagen de microscopio electrónico, ¿sí? Donde lo que ven es una típica textura bien como irregular, con todas esas cavidades típicas de procesos de disolución y precipitación. Y esto es un zircón. ¿Sí? El zircón, que es el mineral que uno tiene como por excelencia, como resistente a la lixiviación, resistente a la acción meteórica, resistente a los fluidos, en realidad en condiciones, dependiendo de las características de los fluidos, ¿sí? Entre los fluidos hidrotermales, puede también incluso registrar esta acción y recristalizar por la acción del fluido. Este es uno de los mecanismos propuestos, no voy a entrar mucho en detalle, pero fíjense que como idea, como mecanismo, ¿sí? Lo que tenemos es un fluido de media a alta temperatura que va a reaccionar a lo largo de una interfaz y va a generar un intercambio catiónico, ¿sí? con el cristal, y va a generar zonación a lo largo de los bordes, a lo largo de fracturas, y puede llegar incluso a generar recristalización en los silicones. Fíjense que si en el silicón los fluidos pueden tener este efecto, cuanto más en minerales que son mucho más susceptibles a procesos de media y baja temperatura. Entonces, es como que prácticamente todos los sistemas en definitiva son susceptibles a los fluidos, y en el caso de rocas deformadas, donde suelen estar acoplados, empieza a tener un rol bastante preponderante, más allá de lo que ocurra solo pensándolo desde el punto de vista de la temperatura, y desde lo que sería la difusión volumétrica. Este es un ejemplo del basamento de Bariloche, ¿sí? Es una cosa que estuvimos trabajando ahí, bueno, estaba Flor, estaba ahí Pablo González también conectado. Y lo interesante de esto fue que nosotros estábamos trabajando con un basamento paleozoico, en principio gondwánico, y encontramos unas monacitas de largo muy fino, como ven acá, también con una geometría muy irregular, muchas veces aparecen como pequeños parches, y que tenían edades más bien mesozoicas, ¿sí? Mayormente jurásicas, en algún caso cretácica, y que a su vez se asociaban a minerales de bajo grado. Como ven acá, tienen cloritas, hay unas micas blancas también de grano muy fino, es decir, estaban asociadas a un metamorfismo retrógrado. Y la verdad que nosotros, como estamos trabajando en el Paleozoico, bueno, ok, aparecieron estas edades mesozoicas, es interesante, pero siendo honesto, y creo que acá los que hayan trabajado los que trabajan en petrología metamórfica, están de acuerdo que uno, en general, en el contexto del metamorfismo regional, uno le suele dar, en general, más un lugar mayor, por así decirlo, a los picos metamórficos. Si yo tengo una roca de medio alto grado, bueno, voy a centrar en el pico metamórfico, y las retrogradaciones de bajo grado en general suelen ser un poquito ninguneadas. Pero acá aparece una cosa muy interesante con esta retrogradación,
que hasta acá nosotros dijimos, bueno, ok, la pudimos registrar con una edad, pero después la registramos también con las inclusiones fluidas. Y acá aparece una cosa muy interesante. Cuando hicimos las inclusiones fluidas de este mismo basamento donde nosotros teníamos estas edades, y esto, bueno, no sé si está ahí también Graciela Sosa, que es un trabajo que acaba de salir en American Mineralogies, lo que encontramos fue que estas inclusiones, que es lo que tienen acá del lado izquierdo, tienen, bueno, sales y aldita, silvita, fases vapor, fases líquido, tenemos hematita, pero además tenían un mineral que es bastante poco frecuente, que es la ferroquirosmalita. Es un mineral del grupo de la flica, ¿sí? Acá tienen la fórmula, así rico en hierro y en cloro. Y no conforme con la presencia de ferroquirosmalita, lo que se vio es que cuando se calentaba en la platina, esta ferroquirosmalita reaccionaba y formaba un anfíbolo. Lo que se pudo aproximar es que la composición de este anfíbolo sería entre una ferroquinelita, en un caso, cloroacilicita en otros, dependiendo de la muestra analizada. Pero en definitiva lo que nos está diciendo, y gracias a que las inclusiones fluidas funcionan como un sistema cerrado, porque todo digamos, no interactúan con el medio circundante, se pudo proponer este balance de la ecuación. En definitiva, uno lo que ve acá es que lo que se necesita que ingrese a este sistema para formar estos minerales es que haya calcio, que haya hierro, que haya cloro. Y si tenemos estos cationes dando vuelta, lo que estamos diciendo es que, bueno, hay metasomatismo. Y si hay metasomatismo, y eso está vinculado a todos estos procesos de metamorfismo retrógrado, hay que empezar a pensar que en realidad el metamorfismo regional, nosotros en este caso no lo vimos tan claramente para el pico, pero lo estamos viendo en la retrogradación, puede tener metasomatismo asociado. Y eso es una cosa muy importante, porque uno suele pensar que todo el metamorfismo regional es, por default, isoquímico, pero quizás no es tan así. Si nosotros ahora lo estamos viendo en este caso, es solo gracias a las inclusiones fluidas. Si no hubiésemos pensado que simplemente teníamos una retrogradación, que en el mejor de los casos la podíamos documentar con las manacitas, pero lo que estamos documentando es un proceso retrógrado y metasomático. Entonces, fíjense que es algo que hay que empezar a tener en cuenta, es quizás un paradigma que hay que empezar a revisar, si siempre el metamorfismo regional es verdaderamente isoquímico. Porque, fíjense que si uno tuviera que acá aplicar una pseudosección, estaríamos en problemas, porque si estoy teniendo incorporación o removilización de calcio y de hierro, seguramente que la composición de mi roca total respecto al proteolito va a cambiar. Entonces, fíjense qué importante es entender el rol de los fluidos, el rol de la deformación, en este caso también están acoplados, para empezar a pensar no solo las edades, sino yo también el contexto petrogenético de mis rocas. Tan importante es el rol de los fluidos, y que ya hay algunos trabajos recientes, de nuevo lo tenemos acá el amigo Vila, que va un paso más allá y está empezando a hablar de lo que llaman la hidrocronología, sin entrar en los detalles, en la nomenclatura, como les decía al principio, pero fíjense que lo importante es justamente incorporar a los fluidos como una variable fundamental, ¿sí? En las rocas deformadas, pero también en las rocas de metamorfismo regional, ¿sí? Hay que pensar que los fluidos tienen un rol dominante en las geociencias, y particularmente en la corteza media a inferior. Y esto es porque, desde el punto de vista petrológico, si tanto la deformación como los fluidos muchas veces van a actuar como catalizadores, ¿sí? Si yo veo muchas veces una zona de cizalla que muestra una retrogradación, por ejemplo, si yo lo pienso en una faja milonítica, una roca granítica, y yo veo, por ejemplo, como veníamos mencionando, las muscovitas que se forman, no implica que el granito que es adyacente y que está en el dominio de baja deformación no esté en condiciones de formar esa muscovita o una asociación de bajo grado. Lo que ocurre es que ese protolito, digamos, que esos dominios de baja deformación, en realidad están en un equilibrio metastable. En el sector donde se canaliza la deformación, donde se canalizan los fluidos, se cataliza todas las reacciones que en los otros casos quedan en una especie de equilibrio metastable. Entonces, en ese sentido es fundamental entender y tener en cuenta, ¿sí?, el rol de la deformación y el rol de los fluidos.
Entonces, hasta acá ya vimos que hay una serie de variables intrínsecas a la definición de la temperatura de cierre. Por sobre eso tenemos otras variables, como son la presión, como son la composición. Tenemos también como procesos la deformación, ¿sí? y la actividad de los fluidos, como controles de primer orden en los sistemas isotópicos. Y después hay una variable que está bastante subestimada, pero que es muy importante, que es el protolito. Y en general uno cuando trabaja, sobre todo con milonitas, uno incluso se obtiene edades de las milonitas, no se detiene mucho en el protolito. En general uno lo saca por el contexto regional, pero no se detiene a analizar en detalle y obtener edades de los protolitos. Pero fíjense, por ejemplo, eso es un ejemplo así medio conceptual, donde lo que tenemos es un granito, ¿sí? Que cristaliza a un momento 1, lo vamos a llamar un granito 1. Luego, a un T2, este granito localmente es afectado por una zona de cizalla y forma una milonita con un protolito 1, que sería este mismo granito. Luego se emplaza un segundo granito y ante un segundo evento de deformación se forma una milonita con un protolito 2. Ahora bien, ¿qué pasa? Si yo estoy analizando, supongamos que, como en este caso, son granitos, ¿sí? Y yo estoy analizando, vuelvo al ejemplo de la muscovita. Si yo sacara una muscovita, ¿sí? O cualquier mineral de mi milonita con protolito 2, yo no voy a encontrar nada más viejo que T3. ¿Por qué? Porque esa es la edad del protolito. Entonces yo, en realidad, lo que estaría haciendo sería hacer una reconstrucción incompleta de la evolución de esta zona de cizalla. Porque si yo quisiera ver el evento T2, en realidad tendría que buscar las milonitas con protolito 1. Muchas veces, a uno lo que le pasa es que si yo tengo en terrenos graníticos, muy comúnmente, si los granitos están milonitizados, yo no puedo distinguir entre los granitos deformados de 1 y de 2. Entonces, lo que voy a tener es una mezcla y me voy a estar perdiendo información, o peor aún, voy a tener un sesgo, ¿sí? Por no tener claro el protolito. Y ahora les voy a mostrar un ejemplo concreto. Estos son edades de la zona de cizalla de Sierra Ballena. La zona de cizalla de Sierra Ballena, al igual que la de Rivera, que es la que mencionaba antes, pertenece a lo que es el cinturón brasiliano Don Feliciano en Uruguay. Sí, particularmente Sierra Ballena tiene una jerarquía mucho mayor porque se extiende todo a lo largo del sur de Brasil y Uruguay. ¿Sí? Se forma el sistema Dorsal Tocando Sur y Mayor Yosinio en Río Grande do Sul y en Santa Catarina. Y en esta zona de cizalla se obtuvieron dos edades, una edad de 551 en circones y una edad de 586 en mica. A priori parecen ser bastante robustas las dos, edades de Concordia en un caso y edad de Platú en el otro, pero si yo me baso en la temperatura de cierre, estoy teniendo un problema. ¿Por qué? Porque yo esperaría que si el circón me va a dar la edad del protolito, la muscovita tendría que ser más joven, y acá lo que estamos viendo es una relación exactamente inversa. Pero si uno empieza a analizar la geología, empieza a analizar la estructura, la cosa empieza a parecer un poquito más clara. Fíjense, acá en la primera imagen lo que tienen es a la derecha una milonita granítica de donde están tomadas esas muscovitas, no, creo que están tomadas de unas que son más cuarzosas. Y lo que tenemos acá es una milonita que parece así un poco más masiva, pero en realidad el corte, como se puede ver, es una milonita bastante porfírica. Y eso, el carácter porfírico se lo dan algunos porfiroclastos de feldespato, como lo que tienen acá, y también hay algunos de cuarzo, una cosa bastante poco común en las milonitas, salvo en milonitas que tienen, ¿sí?, protolitos volcánicos, subvolcánicos tipo riolíticos. De hecho, fíjense que la química de estas milonitas porfíricas es justamente de riolita. Y además, si uno mira con detenimiento, acá lo que se ve en este porfiroclasto de cuarzo es que hay un pequeño engolfamiento. Entonces, si uno esto lo integra a su vez con el mapeo que se hizo de la zona de cizalla, con sus diferentes litotipos y demás, lo que se ve es que estas milonitas porfíricas en realidad son una serie de cuerpos volcánicos, subvolcánicos que se intruyeron en la zona de cizalla, posiblemente de forma sin cinemática, así como sería como este ejemplo que veíamos antes del granito 2, y por ese motivo, ¿sí?, dan una edad más joven.
pero eso no quiere decir que no haya habido un evento previo, sino que ese evento más previo lo están registrando las rocas de protolito más antiguo. Entonces, fíjense qué importante es en este caso tener claro un buen control geológico, tener claras las estructuras, tener claras las microestructuras, y el mapeo para entender y darle una correcta interpretación a edades que de otra forma llegarían a casi una contradicción. Entonces, haciendo un poquito una síntesis de lo que veníamos diciendo hasta acá, ¿sí? Si uno piensa, entonces, yo tengo una edad en una milonita, si yo tengo una edad en una roca metamórfica, siguiendo el modelo clásico de Dodson, ¿sí? Lo que tendríamos su significado sería un enfriamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos pensando solo en difusión volumétrica y el rol de la temperatura. Pero como ya vimos, ¿sí? Puedo tener una cristalización y recristalización que también me estén controlando y que me estén dando esa edad. La acción de fluidos también puede estar dando la edad que yo estoy obteniendo, o el protolito también puede tener un rol importante. Y además está decir que todos estos posibles significados, estas interpretaciones que le da las edades, no son mutuamente excluyentes. ¿Sí? Ya vimos que si yo tengo fluidos puedo tener recristalización, puedo tener neocristalización, es decir que, bueno, y siempre acoplado también a la deformación, que en definitiva uno para entender correctamente y darle un significado robusto a las edades, tiene que entender correctamente el contexto geológico, el contexto estructural y el contexto petrogenético de las rocas. Entonces, así a priori parece ser que, bueno, la geocronología está muy bien, pero hay que mirarla con detalle. Entonces, bueno, ¿de qué forma, justamente, cómo se encara el problema? Y volviendo a lo que les venía diciendo, lo primero es el campo, ¿sí? Lo primero es tener clara la estructura, lo primero es analizar si la deformación es homogénea, si la deformación es heterogénea, qué dominios estructurales tengo, sin mapear, identificar los distintos litotipos, las distintas estructuras, y tener claro eso a la hora, por ejemplo, de pensar un muestreo. Luego, ¿sí? Ya pasando una escala de observación menor, tengo que tener en claras las microestructuras, y muchas veces en las rocas deformadas lo que nos pasa, si vuelvo al ejemplo de las milonitas graníticas, no tenemos muchas formas de cuantificar presión y temperatura con algún método termobarométrico. Entonces, ¿de qué nos podemos valer? Por ejemplo, de las microestructuras. Entonces, fíjense, acá lo que tienen es, considerando lo que serían las temperaturas de cierre de los distintos sistemas que hemos visto al principio, superpuestos, los campos, por ejemplo, de recristalización dinámica, las condiciones de recristalización dinámica de los distintos mecanismos del cuarzo, ¿sí? Engolfamientos periféricos, rotaciones suburanos, indicación de borde de grano, algunas microestructuras como tablero de ajedrez en cuarzo, y también, ¿sí? Mecanismos de recristalización en feldespatos, los tamaños de grano, ¿sí? De los cristales recristalizados en cuarzo, es decir, usar también la información microestructural para complementar y tratar de darle un significado un poquito más, una interpretación un poquito más robusta a las edades que uno obtiene. Sobre esto, sí que sería a condiciones comparables o inferiores a la de la transición frágil-dúctil, lo dejo acá medio pendiente, lo voy a retomar un poquito más adelante. Bien, dijimos el campo, dijimos las estructuras, las microestructuras, y después es el contexto petrogenético. ¿Sí? Una cosa muy frecuente, por ejemplo, cuando uno trabaja con zircones en rocas de alto grado, es pensar que si yo tengo, por ejemplo, los núcleos en un ortoneides, los núcleos me están reflejando la edad del protolito, y los bordes, si tienen pinta de ser metamórficos, me van a dar justamente la edad del pico metamórfico. Y eso no es estrictamente correcto. Lo que uno data cuando uno trabaja en rocas metamórficas, en definitiva, es reacciones que forman esos minerales. Y es lo que acá aparece, por ejemplo, para el caso del zircón, en este punto E. Es decir, yo, cuando dato un zircón de origen metamórfico, no estoy estrictamente datando el pico metamórfico. Lo que estoy datando es una reacción que podrá estar asociada posiblemente al pico metamórfico, pero no necesariamente, y que me va a estar formando como producto zircón. Cuán cercano sea en términos del timing esa reacción respecto al pico metamórfico es lo que uno que tendrá que tratar de evaluar de alguna forma con información petrogenética. Entonces,
vuelvo de nuevo, ¿sí? Incluso en rocas donde no tengamos la deformación como un rol importante, entender el contexto petrogenético, no solo de la roca, si yo estoy haciendo una pseudosección o calculando condiciones de presión y temperatura para mi roca en total, pensar también, ¿sí?, que el mineral que yo vaya a datar, en qué momento, ¿sí?, en qué rol juega con las reacciones asociadas a todos esos procesos metamórficos que yo estoy viendo. Si realmente el equilibrio de ese mineral es consistente con las condiciones metamórficas que yo estoy analizando y considerando para asignarle esa edad. Entonces, ya pensándolo, o sea, hasta acá vimos un poco como un enfoque, si se quiere, medio metodológico de los distintos aspectos a considerar. Si ahora me voy también con una mirada, si se quiere, metodológica, pero para pensar en qué es dónde uno pone el objeto de estudio, podemos considerar, para el caso de una zona de cizalla, 3 grandes posibilidades. En primer lugar, es una datación directa de la zona de cizalla, ya sea con minerales precinemáticos, ¿sí?, por ejemplo, minerales que estén asociados al protolito, minerales sin cinemáticos o minerales post-cinemáticos, ¿sí? Si es un mineral precinemático o post-cinemático, me dará una edad máxima o mínima de la deformación, efectivamente. Si es un mineral sin cinemático, podré ajustar al menos algún evento o algún momento contemporáneo a la deformación. Con la misma idea, yo lo que podría también estudiar son intrusivos asociados, intrusivos precinemáticos, intrusivos sin cinemáticos, intrusivos post-cinemáticos, ¿sí? O de forma más indirecta, ¿sí?, y esto sería un poco el análogo a lo que se hace en la termocronología de baja temperatura, ¿sí? Si yo estoy trabajando con rocas de falla, yo lo que puedo analizar es ver la evolución termal, considerando nuevamente, ¿sí?, que la temperatura es la que está controlando la difusión, de los bloques adyacentes, en este caso un bloque de techo, un bloque de piso, pero cualquier bloque adyacente a una zona de cizalla yo podría reconstruir su historia termal y en función de eso inferir la evolución de la zona de cizalla. Idealmente, si uno pudiera, cosa que uno no puede, uno debería combinar varias de estas cosas, porque en general tienen información que se va a complementar y que me va a permitir ajustar un poco mejor la historia. Pero bueno, en caso de que uno tenga que elegir, siempre está bueno tener presente, ¿sí?, que esto, y sobre todo pararse con la mirada de lo que ya existe, de la información regional disponible, para ver qué es lo más adecuado en el contexto en el que yo quiero analizar, y siempre, como les decía antes, pararse y mirar la geología, ¿sí? O sea, si yo en algún caso no tengo minerales sin cinemáticos adecuados para poder datar, bueno, tendré que pensar cuál es la estrategia más eficiente para poder acotar la edad de esa zona. Y volviendo a lo que les decía antes, ¿sí?, para lo que serían las condiciones de menor grado, de lo que sería la transición frágil-dúctil, ¿sí? Siempre la termocronología de baja temperatura suele estar muy asociada a lo que tiene que ver con las trazas de fisión, el uranio, torio, helio en apatito y zircón, en ambos casos. También están las edades potencia argón, argón y feldespatos. Pero en general, justamente tiene que ver con esto que les mencionaba recién, con esta idea de analizar la evolución termal de bloques adyacentes, ¿sí? Hay poco para hacer de forma directa, pero hay un par de muy buenas opciones para datar de forma directa rocas de falla, ¿sí? Y acá digo falla y no zonas de cizalla dúctiles. Y particularmente quisiera enfatizar el método potasio-argón, ¿sí?, en fracciones finas de micas, en una mica blanca o hilita. Esto, en primer lugar, tiene una gran aplicación en sistemas hidrotermales, en sistemas mineralizados, ¿sí?, porque comúnmente tenemos alteración silicítica asociada, entonces son lugares ideales para muestrear y obtener edades potasio-argón de estas micas de grano fino. Pero también en las rocas de falla. ¿Sí? Las rocas de falla, si las rocas tienen hilita, son candidatos ideales para obtener dataciones directas, ¿sí?, de las zonas de falla. También tenemos como alternativa, quizás un poco menos frecuentes, y también con sus limitaciones, ¿sí?, las dataciones de las pseudotaquilitas, que no siempre son tan fáciles de encontrar en el campo. Pero en muchas zonas de cizalla, muchas zonas de falla también pueden llegar a estar presentes. Y acá también quisiera hacer una nota metodológica,
¿sí? En general uno suele considerar que todo lo que es el argón-argón es el método que, digamos, analíticamente es superior al potasio-argón. ¿Sí? Y esto en parte es cierto, porque el argón-argón tiene la ventaja de ser mucho más preciso, porque trabaja con relaciones isotópicas respecto al potasio-argón, que se basa en métodos químicos convencionales para hacer algunas determinaciones, y permite a su vez verificar algunas premisas, así como es la de las componentes de argón y la presencia no de un sistema cerrado. Pero el problema que tiene el argón-argón para materiales de grano fino, muy finos, como es el caso de estos métodos que estamos hablando, es que implica irradiar la muestra en un reactor. Y esa radiación con neutrones lo que va a hacer es destruir una parte de la estructura del mineral. En un mineral del grupo de las arcillas, en los minerales de grano fino, tamaños de grano muy fino, el problema que tengo es que la estructura dañada, ¿sí?, por la relación área-volumen que tienen esos cristales de grano muy fino, es volumétricamente muy representativa. Y eso va a hacer que, como el argón es un gas noble, se pierda una gran parte del argón. Y puede traer muchos problemas, es lo que se llama, bueno, si los que hayan trabajado conocen seguramente como lo que se llama el problema del recoil, el argón-argón. Y en ese sentido, para datar fracciones finas, ¿sí?, el potasio-argón tiene una ventaja, porque justamente prescinde de la radiación, entonces evita ese problema del recoil. Esto simplemente a modo de comentario metodológico. Para pensar que, a pesar de que el potasio-argón a priori se suele considerar una metodología un poquito más obsoleta, pues tiene también sus ventajas. Y la ventaja que tiene las dataciones de estas fracciones finas es que yo además las puedo complementar con cristalinidad y politipismo, ¿sí? Y haciendo esto de forma integrada, que a su vez se hace por fracciones de distintos tamaños de grano, es decir, yo separo fracciones con diferentes tamaños de grano, obtengo cristalinidad, el índice de cristalinidad, perdón, obtengo politipismo y obtengo una edad. Entonces yo tengo distintas fracciones con distintos tamaños, con distintas edades, con distinto politipismo, con distinta cristalinidad. Y en esta forma puedo obtener una cuantificación bastante buena, y fíjense, acá lo tienen relacionado a condiciones regionales de formación, mecanismos de formación en cuarzo feldspato y condiciones de metamorfismo, bueno, subesquistos verdes. Fíjense, yo puedo obtener una cuantificación muy buena de las condiciones a las que estuvo operando esa zona de cizalla frágil dúctil o zona de falla. Y esto, a su vez, lo puedo complementar, como mencionábamos antes, ¿sí?, esas que serían dataciones, por así decirlo, directas de la zona de falla, con dataciones de los bloques adyacentes, ya sea en apatito zircón, usando uranio, torio, helio, o trazas de fisión, dependiendo de la temperatura. Fíjense acá tienen los rangos respectivos, dependiendo de la temperatura que me interese, un método u otro, o también dataciones potasio-argón o argón-argón en feldespatos. Entonces, de esta forma, queda este esquema que yo les mostraba antes, más que nada para zonas dúctiles, por así decirlo, extrapolado al campo frágil, donde yo puedo obtener con dataciones de hilita o licas de grano fino, una edad directa de la zona de cizalla frágil, dúctil, y obtener a su vez la edad de los bloques adyacentes por termocronología de baja temperatura. Un poquito para ir cerrando, les quería simplemente mencionar un ejemplo. Esto es el Cap de Creus, es en los Pirineos, y lo menciono porque es un ejemplo paradigmático en el mundo de zonas de cizalla. Seguramente zonas de cizallas dúctiles, ¿no?, como se ve acá en la foto. Quienes hayan trabajado en zonas de cizalla seguramente en algún momento leyeron o citaron algún trabajo del Cap de Creus, porque es un paraíso. Tal es así que hace algunos años se hizo una conferencia Penrose sobre zonas de cizalla en el Cap de Creus. O sea que fíjense que es un ejemplo a nivel mundial. Y lo más interesante es que, a pesar de que han sido tan estudiadas, son tan referentes a nivel global, hace unos pocos años hubo una discusión bastante acalorada, podríamos decir, justamente vinculada a la interpretación de la edad de estas zonas de cizalla. Estas zonas de cizalla, desde el contexto regional y estructural, siempre se interpretaron como vinculadas a fases tardías de la Orogenia Varísica, o sea, lo que sería el Paleozoico superior de Europa. Y unos datos nuevos de
de argón-argón, en micas, no recuerdo, de las zonas de cizalla del Cap de Creus, se interpretaron como jurásicas, ¿sí? Y justamente la discusión, sin entrar en detalles de quién pueda tener razón o no, pero el eje de la discusión gira en torno a en primer lugar, entender correctamente el contexto geológico regional y estructural de estas zonas de cizalla, y por otro lado, otro de los argumentos que se usa para criticar esta interpretación es pensar justamente en los problemas de difusión asociados, ¿sí?, a zonas de cizallas, y cómo la interpretación lineal de pensar solamente en un proceso de enfriamiento sin tener en cuenta otras cuestiones de la difusión asociada, como las que estuvimos charlando en el último rato, ¿sí?, están jugando un rol muy importante en las zonas de cizalla estas en cuestión. Les recomiendo al que le interese el tema que lea la discusión, que creo que es una buena síntesis de lo que estábamos charlando. Y fíjense que si en esta zona de cizalla, que son un ejemplo mundial, que fueron el eje de una cumbre para discutir el ABC de los conceptos vinculados a la zona de cizalla, existen estos problemas en la interpretación de las edades, ¿cuánto más problemáticos pueden ser las rocas donde nosotros en general trabajamos, que tienen mucho menos datos, hay mucho menos estudios, se conocen mucho menos? Entonces, vuelvo de nuevo con esto de seguir pensando, ¿sí? La geocronología y la geología isotópica son disciplinas que son extremadamente robustas, son lo que vienen, en las que bueno, ya están, pero vendrán de forma todavía más fuerte que en los próximos años, por el desarrollo analítico que viene acompañando, pero no hay que dejar de lado la geología regional, no hay que dejar de lado la geología estructural, y es fundamental entender el contexto geológico, el contexto estructural y el contexto petrogenético de las rocas. Y de esa forma, uno no solo puede entender, ¿sí?, puede obtener una edad más adecuada a lo que uno está buscando, y también hacer, para nosotros, sudamericanos, hacer una optimización de los recursos que muchas veces son magros, sino que también la interpretación es mucho más robusta. Y creo que, o sea, lo único que me interesa que se lleven de esta charla es una herramienta fundamental, pero no es infalible, y todo hay que mirarlo con la misma mirada crítica que uno mira cualquier otro dato. Y la interpretación solo surge con el contexto regional, solo surge con el contexto estructural, solo surge con el contexto petrogenético. Así que bueno, muchas gracias, les agradezco a todos por la atención, pero no los aburrido, y bueno, estoy abierto a preguntas ahora, y si quieren, el que me quiera preguntar ahora me puede mandar un correo y lo seguimos charlando. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, Seba. La verdad, excelente la presentación. Y deja mucho tela por cortar. La verdad que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y vamos a esperar un ratito a ver si vemos algunas de las preguntas. En principio yo te hago una pregunta. De acuerdo a tu experiencia, cuando vos trabajás en zonas, en la transición frágil-dúctil en general, con rocas cataclásticas, con cataclasitas en general, ¿cuál es la técnica de datación que se está utilizando, digamos, o cuál es la que está más de moda? Y cuán efectiva es, porque es justo una zona de transición y son complicadas esas rocas con respecto a la evolución general de una zona de formación. Yo personalmente, las cataclasitas son muy difíciles porque aparte tenés, por el tamaño de grano tenés mucho material que no es, digamos, contemporáneo, no se forma de forma contemporánea. Lo que uno ahí tiene que tratar de buscar es la hilita, digamos, de la zona de falla, de la harina de falla, y datar con potasio-argón la zona de falla, y tener suerte de que tenga hilita, porque puede no tener hilita. Yo creo que eso es lo ideal, o eventualmente si tenés la suerte de tener pseudotaquilitas asociadas, podría ser otro objetivo. Pero sí, yo diría que es más que nada la hilita de la zona de falla lo que uno puede apuntar en esas condiciones. Perfecto, gracias, Seba.
Ahí te mandan muchas felicitaciones en el chat. Pablo Alegre te da muchas felicitaciones. Ángel Aranza. A ver si alguien quiere preguntar, puede también prender la cámara y el micrófono, no hay ningún problema. Bueno, Seba, te felicito, che, muy buena la charla, espectacular. Yo particularmente estaba un poquito nervioso por otro tema, pero bueno, ya lo vamos a solucionar, digamos. Te pido disculpas a vos. No pasa nada, no pasa nada. Los espectadores que estaban esperando para entrar en el canal de YouTube, me imagino que esto ahora cuando termine lo editaremos un poquitito y lo colgaremos, así que se podrá ver en diferido de todas maneras. Sí, así que por mi parte te agradezco, muy muy interesante todo lo que nos has mostrado, muy bueno. Así que felicitaciones. Muchas gracias. Y yo te hago otra pregunta mientras esperamos, Seba. Bueno, dale. ¿Crees vos que por toda la presentación que has realizado, que se ha tomado de manera consciente la utilización de la geocronología con la deformación en los trabajos a nivel nacional o internacional, o ha sido siempre una herramienta que no ha tenido el consenso con la base geológica? Yo creo que, o sea, mirándolo desde ese sentido, yo creo que sí, y lo que tengo la sensación es que en los últimos años lo que pasó es que la geología, la geocronología se comió a la geología regional y se comió a la geología estructural. Digamos, me animaría a decir, y me gustaría saber si a alguno ahí seguramente le pasó, es mucho más fácil publicar un trabajo con un par de edades, no importa si tenés claro en el contexto, pero con un par de buenas edades es muy fácil publicar un trabajo, y no es muy fácil publicar un trabajo con mucho trabajo, con mucho mapeo, con mucho análisis estructural, por ejemplo. Uh-huh. Incluso en revistas de geología estructural. Sí. Entonces, tengo la sensación de que el sesgo se fue justamente en la dirección de la geocronología. O sea, y por eso digo, es una herramienta importantísima, no hay que dejarla de lado, pero solo cobra sentido, o cobra mucho más sentido cuando uno le pone la geología y la estructura arriba. Yo creo que lo que hay que hacer es hacer el ejercicio de hacer una buena geocronología con un buen control geológico, un buen control estructural y un buen control petrogenético. Porque ahí cualquier poquito, cualquier cosa que uno tenga a una edad, se potencia. Sí, sí. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Hay muchos comentarios afirmando eso. En realidad, el avance o el auge de la geocronología ha hecho que por ahí se deje de mirar un poco a la base geológica y estructural, y eso ha perdido un poco, no solo el incentivo a las nuevas generaciones a hacer eso, sino por ahí estamos dando vuelta en las mismas problemáticas, y eso a veces se nubla un poco en el avance del conocimiento. Sí, sí, o incluso se centra todo en quizás hacer muestreos para edades y sin tener un control de lo que se está mostrando. Y por eso digo que en ese sentido la geología estructural, que está parada un poco del otro lado, es fundamental por esto, ¿no? Como ya lo sabés, pero pensar, por ejemplo, solo la localización de la deformación va a hacer que si vos sacás una muestra acá o la sacás 2 metros más allá, te pueda llegar a cambiar el resultado. Y eso solo uno lo puede entender si no se toma el trabajo de mirar un poco el campo. Sí, totalmente. Hay una pregunta de Graciela Sosa.
Dice que la catodoluminiscencia también ayuda mucho en la interpretación especialmente de la microestructura. Sí, la cátodo es... yo cada vez que veo cosas de cátodo me sorprende. De hecho, bueno, las cosas que estuvimos haciendo ahí, inclusiones y demás, las hicimos ahí con Graciela y con Pons. Y es notable. O sea, bueno, esto que nosotros vimos, por ejemplo, del metasomatismo en el basamento de Bariloche, solo saltó haciendo catodoluminiscencia e inclusiones en esas muestras. Si no, pensábamos que era un retrógrado isoquímico y ya está. Y la cátodo, por ejemplo, lo que tiene, por ejemplo, en cuarzo y demás, que, por ejemplo, ver procesos cataclásticos vinculados a la acción de fluidos es extremadamente buena para detectar, porque se producen pequeños cambios en la química del fluido que hace que la luminiscencia del mineral cambie, entonces algo que a priori no tiene muchas, ópticamente no se ve muy distinto, muestra una asignatura de catoluminiscencia muy diferente. Entonces el paradigma es que el sistema, digamos, ver el metamorfismo como un sistema isoquímico, hay que tomarlo con pinzas. Y yo creería que hay que empezar a pensarlo, por lo menos, si es siempre isoquímico. No hay demasiadas preguntas. Ya Seba, muchas gracias por la presentación y por el tiempo dedicado a esto. La verdad que ha sido un gusto para nosotros tenerte y ver un poco la idea de estas charlas, eso es mostrar los avances, no solo de temas puntuales, sino de problemáticas que a todos, independientemente de donde estén trabajando, les ha tocado vivir, y creo que desde el punto de vista de la geocronología y la geología estructural y en el nexo o dicotomía entre uno y otro es bastante importante a nivel mundial. Así que ya muchas gracias. Bueno, así que, a ver, si tenemos algunas. Te dan felicitaciones, Pablo Cordenós. Ahí hay una pregunta de Natalia. Dice que el estudio de inclusiones fluidas que concretaron con Graciela nos hace reflexionar a quienes nos dedicamos a la metalogénesis. Habría que empezar a considerar estudiar las inclusiones fluidas no solo en las mineralizaciones, sino también en las rocas de caja con metasomatismo o alteraciones hidrotermales. Sí, la verdad es que nosotros cuando pescamos todo, cuando se pescó todo eso con las inclusiones, lo encontramos de suerte. Nosotros estábamos buscando las condiciones de, digamos, ver un poco los fluidos asociados al pico metamórfico. Y lo que encontramos fue todo lo que no tenía que ver con eso, o sea, todo lo que tenía que ver con la retrogradación y algo que no tenía nada que ver ni con el paleozoico. Pero bueno, a veces es una desgracia con suerte. Sí. ¿Puedo intervenir? Graciela sí, por favor. Sosa. Por favor. En realidad, hola Sebastián, hola a todos. En realidad cuando Sebastián nos dio las muestras y nos dio segregaciones de cuarzos en un paraneis, pensamos no vamos a ver nada. Y las inclusiones que encontramos fueron fantásticas. O sea que realmente, como dice Natalia, hay que empezar a pensar que las inclusiones fluidas dan mucho más que simplemente temperaturas y tal vez acotar una presión, sino que enseñan toda una evolución de lo que uno está viendo en la roca. O sea, lo especial de las muestras estas de Sebastián es que era un paragnais donde las estructuras, y esa es tal vez una de mis preguntas, donde las estructuras en el campo demostraban, o sea, no cambian. ¿Cuál es el efecto de los fluidos? Y estos eran fluidos bastante, digamos, de temperaturas bastante altas, que no cambian para nada las estructuras que uno ve en una roca metamórfica en el campo. ¿Podés agregar algo de eso? Sí, esto es algo que yo no lo tengo todavía del todo claro, pero que con lo que simplemente hice de los cortes y el mapeo regional, que uno suele, es muy común ver en la literatura cuando se habla de que
se reactiva una fábrica de basamento, ¿no? Uno ve que, bueno, se reactiva una fábrica de basamento, hay un plano de exfoliación que se reactiva y esto canaliza. Y eso es una cosa que se ve mucho en la literatura, en casos donde uno tiene, por ejemplo, una falla paralela al plano de la exfoliación, es claro, pero para el caso de los fluidos se usa mucho, se reactiva el basamento, entonces se implantan los fluidos. Pero difícil, o sea, rara vez uno ve, bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo se canalizan los fluidos? ¿Por dónde? Y nosotros cuando estuvimos trabajando con ese, después, en realidad después que tuvimos esas edades en Monacita que ya empezaban a mostrar que había algo más que el paleozoico, una de las cosas que vimos es que, no todos los casos, pero una parte de las asociaciones de bajo grado, que eran estas micas blancas de grano fino y las cloritas, lo que hacían era que localmente generaban como pequeñas bajas donde reemplazaban la asociación de alto grado, pero siguiendo una orientación, eran, digamos, microestructuralmente serían como lepidoblásticas, o sea, estaban orientadas siguiendo la foliación. Y yo creo que eso, que en realidad en el campo no se veía, porque uno lo que veía era la foliación, más o menos retrogradada, pero no tenía ninguna evidencia totalmente clara para decir qué era lo que estaba pasando. Esa es la evidencia de que este basamento se reactivó, y la fábrica del basamento se reactivó, para canalizar la circulación de los fluidos y asistir, digamos, la deformación o asistir este metamorfismo retrógrado. De otra manera, si hubiese sido, digamos, un fluido, digamos, no con una deformación activa contemporánea, uno hubiese esperado unas estructuras más decusadas, o sea, no algo tan orientado siguiendo la estructura de la fábrica previa. Creo que esa es la evidencia de cómo los fluidos se metieron en esa roca de caja. O sea, una reactivación de las estructuras anteriores. Sí. O sea, hay un control activo de las estructuras anteriores, asistida por fluidos, o al revés, fluidos asistidos por deformaciones, no sé si estoy incompleto. Bueno, gracias. Ahí hay una pregunta del Tato. Pregunta, ¿qué opinión tenés sobre datar diferentes etapas de deformación, por ejemplo, pressing cinemáticas en una misma fase mineral, asociadas a zonas de cisallo dúctil que tengan un muy buen control microtextural? Yo creo que es un muy buen enfoque. Lo que a mí me pasó cuando quise hacer esto de datar muchos minerales de una zona de cizalla, es que insisto, no es que sea la regla, pero que ahí fue una de las cosas que me hizo empezar a pensar que esto de las temperaturas de cierre no era tan ideal como uno pensaba. Yo cuando la primera vez que saqué minerales pressing cinemáticos, esperaba hacer la curva con las temperaturas de cierre y que todo me diera muy bonito, pero empecé a ver que no. O sea, yo creo que si uno tiene un buen contexto microestructural y un buen contexto estructural regional, es un enfoque muy bueno y muy robusto, pero hay que estar siempre preparado para las sospechas. A mí lo que me pasó, por ejemplo, y relacionado con algunas cosas que les mostraba en la charla, fue que encontré, digamos, dominios a escala mesoscópica con fases, con pequeños, digamos, no diría fases porque era toda una evolución progresiva, pero con momentos distintos de la deformación. Y eso hacía que, como las variaciones eran muy menores entre uno y otro, ya casi que se empezaban a solapar las edades. Y después otra cosa que pasaba, cuando uno empieza a ver procesos, por ejemplo, de recristalización o neocristalización, es que minerales que uno esperaría desde el punto de vista de la temperatura de cierre que den distinto, se empiezan a solapar y dan prácticamente lo mismo. O sea, yo diría que es un muy buen contexto, pero hay que tener la cabeza abierta para esperar sorpresas y pensarlo, ¿sí?, por fuera de lo que sería la idea de temperatura de cierre. Y por eso insistía hoy con todas estas cuestiones. Yo creo que sí, que es muy bueno. Y en particular, por ejemplo, si uno puede datar algo precinemático, y eso también nos pasó, que a veces
si uno justo agarra, como yo mostré el ejemplo de esas pilonitas con el Protolito 2, un granito sin cinemático, en realidad te va a cortar la evolución, por así decirlo, total de la zona de cizalla porque te pone una cota máxima. Y nosotros unas edades que teníamos que eran un poco problemáticas para meter en el contexto regional, las pudimos entender bien cuando vimos que los circones ya no estaban, por así decirlo, cubriendo todo el rango de edades que nosotros esperábamos. Entonces, para justo esa muestra, el resto de los minerales, que eran en realidad de menor temperatura, ya iban a quedar con esa cota máxima como límite. Pero sí, creo que es un enfoque muy robusto y que falta en la literatura. Está bueno hacer intercalificaciones y comparar distintos métodos para ver un poco a ver qué da y justamente pensar las edades desde el punto de vista petrogenético y estructural. Bueno, gracias, Seb. Bueno, a ver si alguien más tiene alguna consulta. Bueno, parece que no. Desde ya, nuevamente, Seb, muchas gracias por la charla. A todos, seguramente esta noche estará cargada la charla en YouTube. Tuvimos algún problemita ahí para la transmisión en vivo. Pedimos disculpas a todos los que no han podido acceder a la misma. Desde ya, muchas gracias por estar presentes en esta nueva charla. Así que los esperamos dentro de 15 días en una nueva charla. Augusto. Sí, bueno, Seba, gracias, la verdad, muy, muy bueno todo. Yo me toca, digamos, pedir un poco de disculpas también por los problemas que tuvimos con YouTube. A Graciela Sosa también quiero decirle que yo lamentablemente no recibí el mail o se ha traspapelado, así que le pido disculpas por ahí si sucedió algún inconveniente de ese tipo. No, bueno, eso nomás. Y decirles que, bueno, la próxima charla estará a cargo de Orlando Álvarez, del Instituto Volponi, con el título Develando el Megatrust por medio de datos de satélite GOCE. Y eso va a ser el 18 de noviembre a las 17 horas. Así que eso como para meter un chivo. Vamos a ver si solucionamos estos inconvenientes, pero bueno, desde ya, muchas gracias a todos. Bueno, gracias